Bienvenidos todos a la quinta temporada de Más Allá. Este año tenemos un formato distinto y tenemos casos increíbles, como el siguiente. Observen estas imágenes. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia, por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Un caso horrendo que estremeció a Colombia y a América Latina. Bienvenidos a nuestro especial de Hermanos Asesinos. Edwin Olaya, psicólogo, especialista en criminología y psicólogo forense, con formación en perfilación y análisis del comportamiento criminal. Hernán Bueno Castañeda, profesor e investigador universitario, filósofo con magíster en criminología y victimología, consultor y asesor externo en entidades encargadas de la seguridad pública. Es un caso que llamó la atención de todas las personas de Colombia y de América Latina, un caso realmente apasionante. Hernán, ¿qué pensar de esto? Es algo alucinante. Un hombre que mata a su hermano, pero que muchos días antes había dicho que era inocente y que sufría y que lloraba por la pérdida, incluso que simuló una carta. Sí, la negación es uno de los primeros elementos que se dan frente a un fratricidio como estos. El hecho de que el victimario niegue absolutamente toda su responsabilidad y que quiera presentar incluso una normalidad frente a la situación y que él mismo se exponga como uno de los primeros en querer que esto se haga, que se haga justicia, que esto se esclarezca. Es muy natural en este tipo de casos. Yo me atrevería a decir que desde el mismo Caín y Abel. Recordemos que cuando en las escrituras se dice que yo le preguntó qué pasaba con su hermano, dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? No sé. Doctor Olaya, para los que no conocen muy bien el caso, ¿cómo lo observa usted? El impacto mediático, ¿cómo piensa usted que se desarrolló esto? Estamos hablando de un señor que es un peluquero famoso en Colombia, el peluquero de las estrellas. Por eso hice esa pregunta primero a Hernán para que la gente tuviera el contexto de esto que es horrendo. El tipo tiene mucho dinero, mucha plata. Un día aparece apuñalado junto con su madre en una de sus casas, una casa de estrato alto, una casa de lujo, una mansión. Y luego el hermano sale llorando diciendo que es terrible, que se suicidó y que le han dejado todo y que hay una carta en que le entregan todo el dinero. Y con el tiempo se descubre que él fue el asesino, que él mismo mató a su hermano y a su mamá. ¿Cómo entender esto? Lo primero es que ciertamente por quien era la víctima fue que logró ese cubrimiento mediático. Eso no se puede negar. De hecho, les comparto, hace unos días estuve dictando una charla en una universidad acá en Bogotá precisamente sobre los fratricidios, porque este tema es el que está obviamente generando la discusión. Pero de agosto del año pasado a hoy, por noticias conté 15 casos, sin este que nos está convocando en este momento. Es decir, que esto realmente es frecuente, es usual. Lo que pasa es que, y Hernán obviamente es el más llamado a explicarnos, pero este tipo de situaciones de matar a mi hermano, sobre todo matar a mis padres, tiene un impacto muy fuerte con las normas culturales y sociales de Occidente, donde sobre todo los padres se veneran, se honran, se respetan, y pues atacarlos de alguna manera es una forma de violentar casi que a toda la sociedad. De hecho, es casi más gravoso que contra un hermano. Claro, y no es el único caso, como usted dice, ha habido muchísimos. Observen esta nota.
Se trata de un caso que causó conmoción en América Latina. La mañana del 22 de noviembre de 2021, las autoridades colombianas encontraron los cadáveres del reconocido estilista Mauricio Leal y de su madre Marleny Hernández. Los cuerpos presentaban heridas de cuchillo y se encontró una extraña carta en la que el estilista supuestamente pedía perdón y le dejaba todo a su hermano Jonier y a sus sobrinos. Durante semana, Jonier concedió entrevistas en las que se presentaba con ropa y aspecto similar a su hermano y aseguraba ser inocente. Sin embargo, fue capturado por la Fiscalía colombiana, que lo llevó a juicio por el asesinato. Sorprendentemente, el martes 18 de enero, Jonier aceptó su crimen durante el inicio de su juicio. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia, por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. ¿Qué motivo llevó a Jonier a acabar con la vida de su hermano y su madre? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, este sí es un caso realmente impresionante. El doctor Olaya nos dice que no es algo que sea normal, que en toda América Latina, que en Honduras, Guatemala, en la historia, en Japón, siempre hay hermanos asesinos, fratricidas, y el impacto es muy fuerte. Y le decía al doctor, bueno, lo mismo que le voy a preguntar. Esto es muy impactante para la cultura, ¿no? Que un hermano mate a otro. Es más impactante que mate un vecino a un vecino o que mate incluso, esto va a sonar horrible, pero que mate, digamos, una persona a un desconocido. Entre hermanos se hace sentir como más fuerte, hay más repudio. Sí, y sobre todo en una condición en donde quien mata, pues es con quien yo he vivido todo el tiempo, con quien he compartido y con quien he crecido y que venimos del mismo vientre. Pero cuando uno reconoce otro tipo de eventos, casi siempre el victimario está en el núcleo familiar. Esto con distancia a estos casos, por ejemplo, de un atraco, una circunstancia pues totalmente así, aleatoria. Pero por lo general, en homicidios que ocurren al interior de las casas, a donde primero se mira es al cónyuge, al hijo, al padre, al tío. No sé, hay una tendencia allí bien interesante que como que lo único que nos puede hacer daño es lo que más amamos. Y es lo que les quería preguntar. Mucha gente piensa que el hogar, la casa es un lugar de protección, pero muchos de los victimarios terminan siendo el padre, la madre, el hermano. Es que es increíble. En Colombia y en América Latina la fiesta de la madre se vuelve una emergencia social en algunos momentos porque hay un montón de crímenes y asesinatos. Mira, lo que pasa es que, y esto yo lo decía en redes cuando surgió el caso, y es lo siguiente. Muchas veces vemos el elemento más notable, que en este caso fue el homicidio. Pero lo que no se advierte es que para llegar a ese punto hubo toda una secuencia de eventos. Hubo una serie, como yo la llamo, una serie de microviolencias, que no es que hayan sido las responsables de que esto pasara, pero sí estaban allanando el terreno para que al final de cuentas lo que sucediera no fuera precisamente una resolución pacífica, sino totalmente violenta. Cuando hablo de microviolencias, las hablo de esas que son cotidianas, y ojo con lo que tú decías hace un momento, no es que yo esté diciendo que sea normal, ¿sí? Claro, es frecuente. Después van a decir, no, Sí, es que están diciendo es más allá que es normal que maten a la mamá, que es normal que maten al papá, no, pero pasa. Es frecuente, precisamente por lo que decía Hernán. Resulta que entre más estrecho es el vínculo, mayor es la probabilidad de que yo empiece a causarle daño al otro. ¿Por qué? Hay diferentes razones, ¿sí? Puede ser por puro egoísmo, porque en la casa yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero, ¿sí? Puede ser incluso por envidia, que es lo que se ha reclamado mucho como la motivación principal en este caso.
creo que es un poco reduccionista, ¿sí? Como perfilador digo que acá hay muchos más elementos que todavía no se han decantado lo suficiente para saber qué fue lo que pasó. No el cómo ya se ha establecido, pero el punto es ese. Siempre dentro de toda familia hay elementos que van gestando, que van sumando a que crezcan emociones negativas. Doctor, bueno, aquí nos dice el doctor Olaya algo muy interesante, pero lo que más escandaliza no es solo el asesinato, sino el cómo. Porque el cómo tiene unos elementos muy macabros. Por ejemplo, se dice, y lo dice la fiscalía, en este caso, que apuñala al hermano y se le queda la hoja del cuchillo adentro y va por otro cuchillo para rematarlo. ¿Eso cómo se entiende en una relación de una persona, como usted dice, que ha vivido con él, que se criaron juntos, que compartieron momentos, que hace 2 días se tomaban fotos juntos sonriendo? Eso es muy loco. Como lo sugería ya Edwin, esta vez con una cuestión de resultado a partir de una serie de eventos que se habían venido manifestando desde décadas atrás, son pautas de crianza que se habían gestado. Y ya en la parte técnica de análisis sobre los cómo, ese gesto, por ejemplo, da cuenta de mucha rabia, de una enorme violencia que tenía que ser expresada de esa manera, hasta el punto de querer acabar con el otro en toda su humanidad y en todas las posibilidades que se pudieran dar en ese momento. De hecho, esas muertes a nivel de cercanía que se dan con puñal, que se dan a través del cuchillo, que se dan con la cercanía del otro, siempre dan cuenta precisamente de eso, de que esa misma cercanía que tuvimos como hermanos y como cercanos, hablamos también, por ejemplo, de cónyuges, la manifiesto allí, en el puñal. Vamos a hablar de eso más adelante porque muchos teóricos, otros dicen que no, que el apuñalamiento tiene unos significados especiales. Sí, yo por ejemplo aquí ya encuentro, vamos a controvertir. Ya casi, vamos a decirlo. Y hay otra gente que dice que se haya encontrado el cuerpo de la madre en otro lugar acostada era un símbolo de arrepentimiento, dicen algunos. Otros dicen que no. Vamos a demostrarles y a mostrarles a ustedes también claves de este crimen y de muchos más que los van a sorprender. Antes de eso quiero decirles que tenemos estos 2 libros recomendados. Este que se llama Los Oscuros, de Penguin Random House, lo consiguen en cualquier librería del país. Oscuros, de Ediciones B. Y este otro que también se llama Nuestros Poderes Oscuros. Nuestros Poderes Oscuros, también de Molino. Perdónenme, Nuestros Poderes Ocultos. Hoy estoy con algo muy oscuro porque estamos en Más Allá. Ya volvemos. Continuamos en Más Allá y una de las cosas más interesantes y más escabrosas de este crimen tiene que ver con algunos detalles, con fotos, con imágenes que salieron en las redes sociales, que se tomaba el mismo asesino con sus víctimas, como esta foto que vemos acá. En ella se ve a Jonier Leal, el asesino, con su hermano. Y lo más extraño es que esta foto, esta imagen fue tomada varios días después del crimen. Y se visten con la misma ropa, incluso tienen un peinado parecido y su aspecto es similar. Esto parece que es algo que va más allá de que genéticamente fueran hermanos. Esto parece mostrar algo del crimen que es aún más aterrador. Doctor Olaya, ¿por qué cree que el asesino se viste igual que su víctima y era su hermano? Yo necesariamente tengo que pensarlo en términos de un investigador. Tenemos certeza de que fuera la misma chaqueta, tenemos certeza de que ellos no tuvieran las prendas iguales. Miren, con base en lo que se ha dicho hasta el momento, se habla de mucha envidia, que hubo mucha envidia por parte de Jonier hacia Mauricio y que este fue básicamente la motivación para el homicidio. Sin embargo, habría que ahondar mucho más en esas relaciones familiares, sobre todo en esos vínculos de hermanos, para establecer qué tanto había detrás de eso, porque la envidia puede ser tanto por algo económico como por incluso la atención de los otros miembros de la familia. Doctor Olaya, y también doctor Bueno, es muy común, por ejemplo, que en los crímenes de asesinato serial, cuando hablamos de asesinos en serie, muchos de ellos se vistan con la ropa de sus víctimas. Les pongo un ejemplo, el llamado monstruo de los Cañaduzales en Colombia, que fue un hombre que mató a decenas de niños en el Valle del Cauca,
se colocaba la ropa interior de los niños a los que mataba y eso le producía placer. En este caso podríamos hablar de algo parecido, como yo humillo también al que envidiaba y por eso ocupo su lugar. No sé qué piensan ustedes. No hay elementos para decir eso. Claro, te felicito, es una excelente interpretación, bastante buena, bastante literaria, por cierto, y no puedo descartar que sea cierta. Pero no hay elementos que nos permitan, miren, yo les voy a decir algo, frente a la motivación, frente al cómo, frente a todas las razones subyacentes a ese doble homicidio, solo hay una sola persona que nos puede decir por qué realmente. Y esa persona por ahora claramente no nos lo va a decir, y es Johnny. De ahí en adelante, todo lo que nosotros podamos decir son especulaciones, algunas más válidas que otras, algunas amarradas con evidencia, otras no tanto, pero son eso, especulaciones. Doctor Bueno. No obstante, se nota un afán de Jonier por ocupar rápidamente el puesto de Mauricio. Y no solo a nivel de la manera en la que quisiera vestirse, sino ocupando concretamente la labor que hacía Mauricio. Entonces, de todas maneras, sí veo yo allí que hay una intención clara de sustituir, de reemplazar y de ubicarse en el lugar en donde probablemente él siempre quiso estar. Pero entonces en ese orden, con respecto a lo que decía Esteban, no habría tanto una sensación de placer, sino sería completar el personaje que él estaba sustituyendo. Y eso es aún más retorcido. Es aún más retorcido porque yo mato a mi hermano por envidia o por lo que sea, porque no sabemos por qué, pero ahora ocupo su lugar y lo ocupo públicamente. Y quiero que vean algo aún más retorcido. Vean los audios o escuchen y lean los audios que grabó y que envió por redes de WhatsApp y otras Jonier después de matar a su hermano, en donde le hablaba a su familia y a su propio hermano que estaba muerto como si estuviera vivo. Observen, por favor. Hola, mi madre hermosa, ¿cómo amaneces? Vi que durmieron mucho ayer. Llegué anoche y estaban dormidos. Vengo ahora y siguen dormidos. Dios los bendiga, no sé por qué no he levantado, pero avísame cómo va la pierna, cómo va el dolor, cómo sigue Majito el dolor, cómo va todo. Bueno, me cuentas y cuéntame lo de los huevos. A ver si el muchacho le dijo que pasara, que tú me habías dicho que los habían dejado pagos, pero entonces ¿cuándo paso por ellos? Ojo con estos audios. Esto lo grabó el asesino después de que ya había matado a su mamá y a su hermano. Y lo envía por WhatsApp simulando, como una coartada tal vez, que está comunicándose con ellos. Pero en el fondo, el texto o lo que él está diciendo entre líneas es que le está hablando a muertos, a sus víctimas. Y ahí podemos ver algunos elementos que pasan desapercibidos, mensajes ocultos. Por ejemplo, que les pregunte si tienen dolor, o por ejemplo, que les pregunten que cómo se encuentran. ¿Qué piensan ustedes de ese texto o de lo que él dice? O simplemente es una coartada y simplemente estamos especulando. Eso es una escenificación. Yo como lo veo, claro, vuelvo y digo, las interpretaciones y las lecturas están abiertas, pero yo no lo veo sino como un elemento más dentro de lo que como perfiladores llamamos la escenificación. La escenificación no es otra cosa que modificar la escena, dejar ciertos elementos, hacer ciertas cosas para que lo que realmente pasó no se descubra y más bien se le interprete, se le lea como algo totalmente diferente, que en este caso desde un principio se habló de un suicidio o que habían sido otras personas, etc. Lo que pasa es que es muy elaborado. Uno no espera que el asesino se ponga en eso, pero créeme, sucede mucho también. Doctor Bueno, lo que asusta, y nos dicen muchos por las redes sociales, es la frialdad. O sea, yo mato a mi hermano y a mi mamá y le mando un audio por WhatsApp preguntándole cómo amaneció. O sea, es bastante frío, ¿no? Y es una cuestión que también forma parte de la misma premeditación que hay dentro del crimen. No fue una cuestión ni de intensa ira de dolor, ni fue una cuestión de súbita, sino que precisamente esa situación posterior al asesinato da cuenta también de lo que se venía tejiendo probablemente meses atrás, porque esto no fue de un momento a otro. Y es un mensaje como esto da claridad de que eso también podría estar pensado dentro de la misma escena. Y hablando, doctor Bueno, de meses atrás,
quiero que vean esta foto que se tomó el asesino con sus víctimas meses atrás. Aquí lo vamos a poner en la pantalla, está atrás mío. Y lo que estamos viendo es, él se toma esta foto feliz, sonriendo con su mamá y con su hermano, que serán después sus víctimas. Quiero que la vean en pantalla también ustedes allá como televidentes, ahí la están observando. Señores, señor victimólogo, doctor Bueno, señor perfilador, ¿cómo un asesino se toma fotos sonriendo con sus víctimas varios meses antes y no solo se la toma, la sube a redes sociales? Hacía parte del plan también decir, soy tan bueno que así me van a querer. ¿O es algo fáctico o realmente ahí no había planeado el crimen o realmente en el fondo tiene una personalidad disociada, digámoslo así? Yo pienso, perdón, Hernán, Lo que pero quieran cortico. decir. Yo pienso que cuando escuches ruidos de cascos no pienses en cebras, piensa en caballos. A veces la respuesta más sencilla es la más clara y concreta. Y en este punto, hombre, ellos de una u otra manera eran figuras públicas. Entonces es apenas lógico que subieran fotos de este tipo. Mauricio también subía muchísimo contenido con sus clientas, con sus clientes, de su empresa, con su familia. Entonces era, no creo que hubiera una lectura de más allá de, claro, están subiendo imágenes porque hay personas que los están siguiendo y ojo que eso de estar siguiendo, de ser figura pública, es parte de todo el entramado de por qué posiblemente se hizo esto. Y es que en las fotos de Instagram que ustedes y que yo nos tomamos, nunca decimos generalmente la verdad, ¿no? Por eso dicen que Instagram es una vanidad. Mira, por eso yo le decía en algún momento, muchos están juzgando a esa familia a partir de las fotos de Instagram. Esas fotos no nos están contando ni nos contarán la verdad de esas familias, ni de ti, ni de Hernán, ni la mía, por más bonita que se vea la foto. Hay una historia que no se cuenta. Hay algo que está allí en el fondo y que, como lo sugería hace un momento Edwin, solamente Jonier podría contárnoslo. Lo que hacemos es acercarnos a ciertas interpretaciones, pero desde la mirada, digamos, científica del asunto. Sí insiste uno allí en que también ese afán de mostrar probablemente lo que no había, pues precisamente refuerza esa idea de que lo que estaba en el subfondo del asunto pues era muchísimo más complejo. Bueno, señores, nos vamos a comerciales y les tenemos casos más retorcidos y extraños porque hoy investigamos la mente de los hermanos asesinos. Por ahora les dejo este libro recomendado de Planeta Editores, de Espasa. Se llama Tokyo Vice. Dicen que es muy bueno, se lo recomiendo. Va a haber una serie en una plataforma. Y una escritora colombiana muy famosa, Planeta, le reedita este libro a Fanny Buitrago que se llama Bello Animal. Gracias a Tatiana, lo consiguen en cualquier librería del país. Se lo recomiendo, Bello Animal. Nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de hermanos asesinos. Y si hay un caso de hermano asesino en la historia que es mítico y que nos muestra, digamos, el arquetipo de que realmente los hermanos asesinos han estado en la historia desde el comienzo, está en la Biblia y está en el Génesis y en la historia de Caín y Abel. Hechos crueles, impensables, inhumanos e increíbles son los que producen crímenes como el de Jonier Leal, que nos llevan a meditar acerca de los complejos laberintos de la mente humana. Asesinatos entre hermanos que están retratados en la historia, como el de Caín y Abel, mencionados en la Biblia, y que retrata uno de los sentimientos más oscuros, la envidia. De acuerdo al libro del Génesis, Caín fue maldecido por Dios y marcado con un extraño símbolo como castigo por matar a su hermano. Un símbolo que representa la perfidia y el dolor y que se convirtió en el sello de Caín. ¿Representa esta historia bíblica los aspectos más aterradores de la mente humana? ¿Es la marca de Caín la representación del crimen entre hermanos? Envidia y ambición, símbolos y representaciones. El misterio está servido.
Hablábamos con el doctor Olaya y el doctor Bueno sobre esto, sobre Caín, la famosa marca de Caín, ¿no? que nos arrastra a todos a la violencia entre hermanos y que no es la única, que en casi todas las mitologías está. Sí, estamos hablando de todo un arquetipo, así es como se reconoce, ¿no? El mismo arquetipo de el nacimiento de un Mesías, de una madre virginal, es exactamente este mismo otro arquetipo, el hecho de matar a su hermano o de que el padre mate a sus hijos. La mitología griega ya lo recogía, como decíamos hace un momento, Urano devorando a sus hijos, luego Cronos adoptando la misma posición. Es, digamos, una constante dentro de todas las narrativas que tratan de explicar un poco cómo en medio de esa cercanía está presente también la lejanía y la muerte. Y hablábamos también que simbólicamente es algo que arrastra a la humanidad. Claro. Y lo discutíamos un poco, o sea, en otros aspectos de la Biblia y en otros aspectos de las religiones hasta indígenas siempre se habla del hermano que tiene envidia, ¿no? Set Claro. y Osiris. Exactamente. Y sumando los dos aportes, fíjense cómo este fenómeno impacta tanto que ha dado lugar a la creación de obras como Hamlet. Al rey Hamlet lo mató su hermano Horacio, creo que, perdónenme si se me olvidó el nombre. Y mucho más reciente y más light, El Rey León. Es la misma historia, el hermano que mata a el otro por poder, por envidia, por lo que sea. Pero quisiera acotar algo a la historia de Caín y Abel, y es que en esa historia no solo se nos narra, no solo se nos muestra que uno mata al otro, sino que también nos revelan algo de la personalidad y del carácter de Caín. Porque recordemos que esa muerte se origina luego de que ambos presentan sus ofrendas, ¿m? Y Dios dice, ok, Abel, vas bien. Caín, gracias. Y Caín hace un puchero, se va de mal genio, y Dios básicamente le dice, amigo, vea, si usted hiciera, lo cual significa que no lo está haciendo, si usted hiciera el bien, podría caminar con la frente en alto. ¿Listo? Pero como hace el mal, está a merced del pecado, el cual es una fiera que está siempre al acecho y te va a atrapar. Nos está hablando del orgullo de Caín. Y ahí yo quiero preguntarle al doctor, bueno, esto de Caín siempre está en todos los titulares. Siempre que un hermano mata al otro dice, el Caín de Bogotá, el Caín de Honduras, el Caín de Costa Rica. Es como si tuviéramos esa historia en nuestra cabeza, en nuestro ADN, así no la conociéramos, no sé, como esa posibilidad. Eso es lo que hacen las visiones arquetípicas, ¿no? Justamente convertir en universal un sentir, una emoción, un acto como tal. Lo universaliza y casi que ya pone esa marca, ¿no? La marca de Caín en el caso de este tipo de situaciones. Y por eso mismo es que tendemos a considerar que todo tipo de fratricidio está asociado con ese primer fratricidio del que tenemos esa mención, que es particularmente la envidia y el hecho de querer sustituir al otro y el hecho de que le reconozcan a mi hermano lo que no me reconocen a mí. Yo estoy haciendo casi lo mismo o hasta más. Pero aquí viene otro punto que quiero hablarles a ustedes y es el castigo, porque el castigo también está en la historia de Caín. Caín es castigado. Sí. Y los dioses que matan a sus hermanos, Set se vuelve un monstruo cuando mata a Osiris y todos los demás. En este caso el castigo también es un repudio social. El país entero, el mundo entero odió a Jonier Leal y lo odia. Yo creo que Jonier en este momento está más seguro en una cárcel que afuera. No sé ustedes qué piensan. Y creo que esto es un efecto social también que repudiamos masivamente que alguien mate al hermano. Claro, el punto es listo, nos quedamos en el repudio, lo tratamos mal por redes, lo insultamos, decimos que es una lacra y demás, pero repito, este no es el único caso. Y repito, detrás de estos casos están esas relaciones familiares conflictivas, heridas emocionales no resueltas, no sanadas, y entonces nos quedamos solo acá hablando desde lo espectacular, y ese trabajo desde el fondo con nuestras propias familias, ¿dónde queda? Y además porque aquí suele presentarse también una situación fácil para uno llegar a juzgar la situación y es convertir al victimario convertir a la víctima en victimario, ¿no? Es decir, pues alguna culpabilidad ya arrastra a esta persona porque pues para que el otro hubiese actuado así no fue porque... Creo que eso puede llegar a generar situaciones contrarias, pero que efectivamente hubo una estructura allí familiar y hubo unas pautas de crianza que llevaron a estas situaciones, indudable.
Doctores, veamos esta imagen de una historia que casi nadie conoce. La vamos a colocar aquí en la pantalla atrás y tiene que ver con este niño. ¿Sabían ustedes que ese niño era parte de la realeza española? Iba a ser el rey de España y su hermano, que es el que va a ser rey después, lo asesina accidentalmente. Para muchos fue un accidente, para otros una conspiración en que un niño mató a otro y muchos piensan que es porque quería ser el rey y por envidias y demás. Es un caso muy famoso, se ha ocultado mucho y no sé ustedes qué piensan. ¿Esto podría suceder en niños, por ejemplo? Niños asesinos, casos de niños que han cometido homicidio, por supuesto, han sucedido. Pero la pregunta es, ¿tendría un niño realmente esa capacidad para planear lo que hablaba precisamente Hernán hace un rato, de planificar y anticiparse para saber que debo hacer determinadas cosas para obtener un beneficio? No lo sé, no lo sé. Como siempre, cuando se carece de suficiente información, caemos en el plano de especular. Hablamos del príncipe Felipe de Borbón, que era un niño, y Juan Carlos, que después va a ser rey, el mismo que sale después de una foto polémica matando un elefante, Sí. y hay un escándalo y hoy en día ha huido de España, o se ha ido de España. Saludos a todos los que nos ven en España y conocen muy bien esa historia. En un accidente cuando era niño mata a su hermano, que era el que iba en sucesión. Y dice la historia que el rey en ejercicio se le acerca y le dice, júrame, júrame Juan Carlos que fue un accidente. Y que el niño guardó silencio porque era un niño. ¿Pudo haber sido un accidente? Sí. Pero igual hubo un homicidio, accidental o no. Sí, claro. Y es un homicidio impactante porque es una familia real. Y es una familia con poder. Y también se decía que le tenía mucha envidia a su hermano. Son elementos comunes en todo esto. ¿Qué pensar de esto? Y porque estamos hablando precisamente de la sucesión a un trono, estamos hablando de la realeza, estamos hablando de una cuestión de poder. Y aquí vale la pena considerar esos casos en donde no está el dinero de por medio, no hay 5.000 millones de pesos como en el caso de Jonier, o no hay una primogenitura, o no hay un espacio de posibilidad para hacerme rey de determinado país, sino que no hay nada. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, quizá allí es donde valdría la pena considerar, ¿y qué pasa si le quitamos ese carácter de poder o de dinero o de situación en concreto a este tipo de casos tan mediáticos y analizamos uno que no lo sea y uno en donde no hayan esos móviles? ¿Qué hay? Naturaleza humana. Pero es que lo Hay que está otras diciendo, cosas. profesor, bueno, lo que está diciendo es que tal vez hay algo en nuestro ADN nato que nos hace agredir a nuestros... Es que es nato. ¿Es nato? Claro, Diríamos... la agresividad es un componente innato, es biológico. La violencia, profe, la violencia ya es lo humano. O sea, en algún punto podríamos decir, y esto va en contra de muchas cosas, es una pregunta, no Ok. una afirmación, y se las hago aquí antes de irnos a comerciales. En algún punto podríamos decir que los seres humanos estamos diseñados para matar a nuestros incluso hermanos. Estamos diseñados evolutivamente para matar siempre y cuando tenga un beneficio adaptativo. Pero aquí el dinero, el poder, no es adaptación biológica. Es la motivación. La motivación, y esto es simplemente esa pulsión, ¿no? De la que ya Freud habla, ¿no? La Ya, pulsión tanática. tánatos. Yo les quería mostrar un video, pero no lo preparé, disculpen, pero lo podemos buscar después. Hay una cosa muy interesante, hay especies donde nacen dos pollos, por ejemplo, que son hermanos, y uno asesina al otro para sobrevivir y solo queda un polluelo. Y es una especie animal como nosotros, somos animales. ¿Podríamos tener algo de eso atávico un poco? Adaptativo totalmente. Y pues de una u otra manera nosotros arrastramos aquí en nuestra médula espinal muchas cosas propias de lo salvaje. Ojo que eso no excusa a Jonier. No, no. Ojo. Bueno, nos vamos a comerciales y les recomiendo este libro de Urano que nos envían que se llama Lore. Lore es una epopeya que les gustará porque tiene que ver con temas de la Grecia antigua, con las gorgonas. Nos vemos más adelante aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de hermanos asesinos y del caso de Jonier Leal.
el asesino de su propio hermano, conocido como el peluquero o el estilista de las estrellas. Vean, nos escriben mucha gente, qué pena que no les había hablado. Arturo Sota, está por aquí también Edixon Giraldo, Adul Gif, qué buen, Rafael Bermeo, está también por aquí Avi, La clavícula del diablo. Bueno, mucha gente que está conectándose con nosotros a través de las redes sociales. Y alguien que se conecta en este momento, y un saludo grande a la gente de Panamá, a Eloy, que nos escribe desde allá, y también a los catrachos de Honduras y a la gente de Bahía Blanca en Argentina. Pues bien, a esta hora está Joana Arenas, que nos va a traer una información increíble. Bienvenida, Joana. Buenas noches, Esteban. Hoy estoy desde un centro de monitoreo porque estos lugares han sido fundamentales en la investigación de las autoridades para esclarecer crímenes y delitos atroces. Delitos atroces como el cometido en 2015 en Murcia, España, cuando Juan Ortega decide asesinar a su hermano gemelo. Pues resulta que las autoridades lo capturan y en medio de la investigación se dan cuenta que, primero, el famoso repetido, como fue llamado en este caso, pues había tenido varias entradas a la cárcel por diferentes delitos. Segundo, era un personaje que siempre andaba bajo los efectos de las drogas. Y tercero, que finalmente decidió asesinar a su hermano con toda la sevicia posible. Finalmente, este personaje fue condenado a 19 años de prisión, pero en medio del juicio y tras haberse declarado culpable del asesinato, él pronunció las siguientes palabras que generaron repudio entre su familia y, por supuesto, toda la comunidad. Al faltarme mi hermano, me falta la vida. Esteban, pero ¿qué lleva a estas personas que además son capaces de declarar que asesinaron a su propia familia a luego de alguna manera hacer una especie de arrepentimiento por el acto cometido? Yo quisiera que usted y nuestros invitados de hoy, que son expertos en esta materia, pues analizaran un poco más este caso del repetido en Murcia. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión y seguimos buscando el misterio. Muchas gracias, Joana. Y la pregunta es esta. Aquí estamos hablando de un gemelo asesino. Y eso es muy común en las películas de terror. El hermano malo y el hermano bueno. El gemelo malo y el gemelo bueno. Va a sonar un poco ridículo, pero hasta en Los Simpson había el Bart bueno y el Bart malo. Sí. Este también es un arquetipo, doctor Bueno, pero este es un caso de la vida real. ¿Qué piensa usted de lo que nos muestra Joana? El caso del repetido incluso tiene el matiz de que lo hizo en defensa propia. Él lo reconoce de esa manera. Un poco esa frase final creo que justifica todo, mucho más esa posición, ¿no? Porque pues me falta mi hermano, me falta la vida, me falta todo. Justifica el hecho de que yo no quise matarlo, pero me tocó. ¿Era su vida o era la mía? Que incluso también está dentro de esas declaraciones del repetido. Aquí creo que sí es más una cuestión probablemente de circunstancia, de momento. No parece que se hubiese tratado exactamente de una situación de defensa propia. Probablemente también hay aquí una cuestión anterior que se había venido gestando, pero parece que es más el resultado de un momento, una circunstancia en concreto, de una situación particular y de un arranque, digámoslo así. Dice el doctor Olaya, nos había dicho que es muy común que existan casos de asesinatos entre hermanos, pero dentro de hermanos gemelos se vuelve un poco más exótico, sí, ¿no? Sí, claro, ya toma otro matiz, ya se vuelve una especie de William Wilson, una especie de Jekyll y Hyde. Muere uno, y a propósito de la frase, muero yo también, o sea, un poco poético, pero quisiera tomar lo que decía Hernán hace un momento para señalar que tratar de acercarse a esa sinceridad de las manifestaciones de arrepentimiento, de culpa incluso, debe ser una tarea de revisión no solo de esa manifestación en sí misma, sino del individuo que la está diciendo, y no solo en sus circunstancias actuales, sino, como lo decía Hernán, desde atrás, ¿sí? ¿Cuáles fueron los hechos que se fueron encadenando? ¿Cuál fue el comportamiento de estas personas? Y eso solo nos va a permitir arañar ese grado de honestidad, ese grado de dolor emocional
y de culpa eventualmente. Claramente, en el caso de Colombia, los antecedentes y el comportamiento previo nos hace considerar que tal vez ese reconocimiento de culpa y solicitud de perdón no es tan sincera como realmente uno esperaría o incluso como sociedad quisiéramos. Muchas gracias, doctor Olaya. Muchas gracias, doctor Bueno. Doctor Bueno, ¿dónde pueden seguirlo usted si alguien quiere consultarlo, hablar con usted sobre algún asunto? Bueno, con mi nombre, Hernán Bueno Castañeda, por Facebook. Muchas gracias. Y doctor Olaya, ¿dónde lo pueden seguir a usted? Conseguir sus libros, conseguir de alguna manera a usted que es perfilador criminal alguna asesoría. Esteban, muchísimas gracias. A ti, Hernán, un gustazo volvernos a encontrar y los espero en mis redes sociales, eolayam en Twitter, en Instagram y Edwin Olaya en Facebook. Todos bienvenidos. Ahí nos vemos. Muchas gracias, Hernán. Gracias por todo. Gracias. Gracias a todos. Bueno, de alguna manera, lo que hemos visto hoy tiene que ver con algo que realmente está en todos los mitos y en todas las leyendas de la humanidad. Es un arquetipo, el hermano asesino, la idea del hermano bueno y el hermano malo. Todos venimos de familias. Las familias no son perfectas, no existe una familia perfecta, pero esto no implica que en toda familia haya violencia, crimen y muerte. Y por eso en un programa de misterio hablamos de eso el día de hoy, porque se trata de un crimen que no solo nos pone la piel de gallina, sino que nos muestra qué tan humanos podemos ser y qué tan terriblemente aterradores podemos ser como seres humanos. Y por eso en Más Allá les traemos este tema. Mi opinión personal es que espero que se haga justicia, que Johnny repare, que este asesino pague por toda la culpa y el daño que hizo. No se puede revivir a un muerto, pero por lo menos la justicia de los hombres tiene que cumplirse y tiene que caer sobre los victimarios y los asesinos. Nos vemos en 8 días y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.